sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Así que yo les invito a que abramos hoy nuestro corazón y que dejemos de un lado todos los problemas, las cargas que podamos tener y se la depositemos al Señor. Yo sé que hemos orado, pero quiero hacer una pequeña oración también con ustedes, entonces podemos inclinar nuestro rostro y oramos al Señor. Señor, gracias por este día que nos has permitido, Señor. Gracias porque podemos estar juntos en tu casa, Señor. Gracias por tu palabra, porque sabemos que es viva y eficaz, Señor. Te pido que tomes el control en este momento, Señor, que quites toda limitación, toda barrera mental, Señor, todo ataque del enemigo, Señor. Te pido que seas tú, Señor, guiando mi vida, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor, y que la semilla que hoy se siembra, Señor, que es tu palabra, caiga en corazones fértiles, Señor, porque tu palabra no vuelve vacía, Señor, es el alimento de nuestra vida, Señor. Te pido que te quedes en nuestros corazones. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, precisamente hoy quiero hablarles de cuando Jesús nos llama. Para entrar un poco en contexto literal, ¿qué es un llamado? En un contexto meramente literal, un llamado es una invitación, es una convocatoria a hacer algo. Y si llevamos esta definición, este contexto, a un sentido espiritual, es también un llamado, una convocatoria, pero divina, una convocatoria divina para llevar a cabo una obra de bien. Entonces, si bien ambas definiciones son invitaciones, una es hacer cualquier cosa y la divina es hacer la obra del Señor. Entonces, no son un mismo llamado. Podemos pensar si alguna vez alguien nos ha llamado para hacer algo que no esperábamos, quizás para un trabajo o para una responsabilidad. Y cuando escuchamos ese llamado, muchas veces, sí, no esperamos el inesperado, nuestra respuesta no es sí, yo voy. Muchas veces es yo. ¿Y por qué yo? ¿Y si no puedo? Nos entra la duda cuando es algo inesperado, sea para lo que sea. Rara vez decimos sí, esto era lo que yo quería. Siempre nos entra esa duda, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado. Pero hoy quiero hablarles de un llamado que es el más importante, es el llamado de Jesús. Y cuando hablamos del llamado de Jesús, muchas veces podemos pensar que tengo el llamado pastoral, empezamos por lo grande, o me ha llamado a las misiones, o me ha llamado para X o Y ministerio, el Señor me ha llamado a mí meramente para eso. El llamado del Señor es mucho más amplio que todo eso, no se enfrasca en cosas que no son pequeñas, pero no quiere decir que se limita a eso. Jesús llama desde la persona que no le conoce, de ahí Él empieza a hacer un llamado. La persona que no conoce a Jesús lo llama para que venga a Él. También llama a los que ya le conocen para que le sigan. Y llama a sus hijos a servirle. Es decir, Dios está llamándonos constantemente. Si no hemos venido a sus pies, de alguna u otra manera está siempre ese llamado, esa necesidad de buscarle. Si ya estamos en la iglesia, Él también nos dice, ven, necesito que me sirvas también. Y si ya estamos también sirviendo, sigue caminando conmigo, sigue caminando con Jesús. Jesús está en constante llamado a sus hijos. Y para entender esto, vayamos a los primeros hombres que Jesús llamó a caminar con ellos, sus discípulos. Quiero que busquen en sus Biblias Mateo 4, 18, 22. Este será el texto central y de ahí vamos a ir desarrollando. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar
porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando por ahí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén. Es curioso si imaginamos esta escena de Jesús caminando a la orilla del mar, buscando sus primeros discípulos, y no lo vemos entrando a un palacio, no lo vemos buscando a las personas más importantes y pudientes para empezar su obra. Es decir, él pensó en personas comunes, como tú, como yo. Él no pensó en buscar los hombres más preparados para que la obra de él fuese más fácil, que tuvieran contactos y poder movilizarse aquí y allá, tener recursos. No. Él buscó a personas comunes como tú y como yo, trabajando, teniendo responsabilidades. Él va, aparece y les dice: sí. Ellos no sabían qué iba a suceder después. Cuando Jesús les hace el llamado, no sabían qué pruebas iban a enfrentar, no sabían que tenían que aprender, tampoco sabían que tenían que caminar con Jesús, iba a cambiar sus vidas y que nunca iban a ser los mismos pescadores de toda la vida. Pero ellos escucharon el llamado del Señor. Y fijémonos en una frase del pasaje que dice Jesús. Encontramos 3 aspectos. Que Dios dice, Jesús dice: venid en pos de mí. Los discípulos le siguieron, y también dice: y luego os haré pescadores de hombres. Entonces Dios les dice: ven, sígueme y te haré. Y eso vamos a ver brevemente esta mañana, sobre estos 3 aspectos: que Jesús nos llama, nosotros respondemos y Él nos transforma para cumplir su propósito. Como primer punto de estos 3 aspectos es que Jesús nos llama a acercarnos a Él. Ese es el primer llamado que Jesús nos hace. Antes de decirles qué iban a hacer, Jesús les dijo que caminaran con Él. Jesús no fue a decirle: mira, si tú caminas conmigo, no, le dijo: ven, sígueme. Ellos responden a ese llamado. Jesús no comenzó diciéndole: hey Pedro, ven que necesito un predicador y te miro que tú estás bien y te puedo enseñar. No. Ni tampoco le dijo: Andrés, te necesito para que vayas a hacer esto, lo otro. No. Le dijo: ven, sígueme. Entonces el primer llamado es a Cristo. Y esto es muy importante, especialmente para las personas que puedan estar hoy aquí y aún no caminan con Jesús, aún no están en los caminos del Señor. Este primer llamado es importante porque es el que cambia tu vida, el que marca un antes, el que marca un después. Entonces, cuando tenemos ese llamado, sentimos ese llamado, muchas veces es una voz audible, porque no me ha pasado, pero sí he escuchado testimonios que una persona dice: voy caminando por la calle y una voz me dice: entra a la iglesia. Y dicen: entré, me puse a llorar, pedí perdón y mi vida cambió. Escucharon ese llamado. Otras personas escucharon el llamado, no respondieron y sus vidas quizás tuvieron un final malo, o quizás les ocurrió otra cosa no buena, porque no escuchamos el llamado, porque podemos escuchar el llamado y no responder. O a veces lo sentimos en nuestro corazón, sentimos esa fuerza que nos quiere jalar, porque Dios nos llama con lazos de amor. Entonces, las personas que están hoy aquí y todavía no caminan con Jesús, que escuchen ese llamado. Este es el llamado más importante, acercarnos a Él. Quizás hoy veniste porque alguien te invitó o porque venimos a pasar las vacaciones, pero Jesús tiene un propósito. Nada es por casualidad. Él está haciendo un llamado esta mañana, Él está haciendo un llamado todos los días a tu vida. Dios nos llama primero a conocerle. En Juan 6:44 dice su palabra:
ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. El primer llamado, recordemos, no es ven a trabajar para mí, es ven a mí. Y Dios no nos está pidiendo que tengamos todo resuelto para venir a Él. No tenemos que convertirnos en una persona perfecta, ejemplar, porque si pensamos en la vida, en el relato de los discípulos, ellos no tenían todo resuelto, simplemente comenzaron a caminar con Jesús. Y esto también lo aplicamos nosotros, los que ya conocemos a Jesús, porque podemos estar dentro de la iglesia, hermanos, y sin embargo nuestro corazón está lejos del Señor. O podemos estar sirviendo, cantando, escuchando en nuestra casa o en las prédicas, pero nuestro corazón está lejos, solo estamos escuchando. Entonces, debemos preguntarnos hoy, ¿estoy caminando cerca de Jesús? Porque eso es algo diferente. Y créanme, lo que mientras yo preparaba este mensaje me confrontaba a mí también. Yo estaba respondiendo al llamado del Señor. ¿Estoy preparada? Decía, quizás no. Quizás más adelante. Si hubiese sido así, no, en otra ocasión. No, este no es mi llamado. Pero Dios nos llama y hay que escucharlo. Entonces, el interrogante es, ¿sigo caminando cerca de Jesús? Evaluarnos, porque esa es la vida del cristiano, evaluarnos constantemente, porque no somos obra acabada, hermano. Entonces el llamado no comienza precisamente para hacer algo para Jesús, comienza con estar con Jesús. Y luego el segundo punto, Dios nos llama a responder. Podemos ver otra vez en Mateo 4:20 este segundo punto. Entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Qué hicieron Pedro y Andrés cuando escucharon este llamado? Responder. Ellos respondieron a este llamado. Como les decía antes, a veces podemos escuchar ese llamado y no responder. Hacernos caso omiso, querer evadir. Tenemos muchas historias de querer evadir este llamado. Pensemos en Jonás. ¿Dónde terminó Jonás? Por no querer responder a ese llamado. O a veces sí respondemos a ese llamado, pero le decimos, sí Señor, pero ¿de qué? O cuando tenga más tiempo, Señor, yo sé que tú me has llamado a servir en la iglesia, o yo sé que tú me has llamado a evangelizar, pero Señor, yo lo voy a hacer, me comprometo, pero cuando tenga más tiempo. O cuando tenga un poco más de dinero, porque quiero invertir en algo bonito, pero cuando yo no tenga más dinero, Señor, yo lo voy a hacer. O cuando esté más preparado, Señor, yo me voy a poner, ahorita no puedo, pero yo me voy a preparar y después yo voy a servir. O cuando sepa más. Cuando deje de tener miedo, Señor, porque yo quiero servirte, pero me da un poco de temor dar ese otro paso, dar esa mía extra, pero sí te voy a servir. O Señor, yo quiero servirte, pero cuando las cosas estén más tranquilas, es que ahorita en mi casa, en mi familia, no tengo trabajo, los niños se me han enfermado. Señor, cuando yo me arregle, cuando los niños entren al colegio y mi vida vuelva a la normalidad, yo sí te voy a servir. Y la lista es larga y podemos pasar años posponiéndolo para sentirnos completamente preparados. Y yo creo que esto nos ha pasado a todos, que nunca nos sentimos completamente preparados para hacer un llamado. No es fácil, para responder al llamado de Jesús no es fácil. Yo no le vengo a decir, sí hermano, dispóngase y miren, la vida resuelta, su marido va a encontrar trabajo, los niños se le van a sanar hoy, y miren, todo va a ir fácil. No, la vida del cristiano no es así, pero debemos de responder a ese llamado. Pedro no tuvo todas las respuestas antes de seguir a Jesús, pero la fe precede muchas veces al entendimiento. La fe, nosotros como cristianos vivimos por fe y a veces podemos razonar, pero es que la razón
queda muy abajo sobre la fe. Muchas veces vivimos las matemáticas del cielo. Decimos, Señor, no sé cómo he pasado este mes, no sé cómo he pagado mis cuentas, y son las matemáticas divinas. Que la razón, si nos ponemos a razonar, estamos en negativo y Señor, aquí nos tienes. Entonces, eso es cuando caminamos con Dios de cerca. Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando nosotros entregamos al Señor completamente, fiarnos de Él es confiar a ojos cerrados. Entonces dice que no podemos poner nuestra prudencia ante lo que puede hacer el Señor por cada uno de nosotros. Y hay momentos en que Dios no nos muestra todo el camino. A mí me gustaría que el Señor me dijera: mira, Raquel, vas a llorar, pero en el 2026, antes de 2025 al 2026, pero en el 2027 y 2028, ya valió la pena. Entonces yo digo, bueno, Señor, ya falta menos, ya vamos terminando el año, pero no. Dios no nos muestra el camino así, no nos dice, servime y esta va a ser la estructura de tu vida, no. Pero sí nos muestra qué paso vamos a ir dando. No está el mapa, pero sí el paso. Y si yo voy con Dios, yo les invito a que pongamos nuestra fe en Él y que sigamos, respondamos el llamado y que vayamos paso a paso, confiando nuestra vida, todo en el Señor. Amén. Y vamos a llegar a tener la victoria, vamos a llegar a cumplir el propósito del Señor y no nos alejemos de sus caminos. Es duro, difícil, sí, pero no es imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Y no nos da más carga de la que podamos llevar. Yo le puedo decir, Señor, es que yo me siento muy pequeña, me siento muy mal. Dios, Jesús se convirtió en hombre para poder entendernos de todas las maneras. Y yo creo que aquí difícilmente, imposible, vamos a decir, yo sé lo que Jesús sufrió en este mundo, ¿no? Y Él sí sabe lo que nosotros sufrimos y sabe que nosotros tenemos un potencial. Él sabe que te hizo con un propósito y lo que Él es capaz de hacer en sus manos. Porque por nosotros mismos, hermanos, no podemos hacer nada. Todo la honra y gloria del Señor. Amén. Tenemos ejemplos bíblicos. Tenemos el ejemplo de Abraham, el ejemplo de fe y dejarnos guiar por el Señor. Abraham salió sin saber exactamente a dónde lo llevaba el Señor. Dice Hebreos 11:8: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Escuchó el llamado y respondió. No sabía qué esperaba, dejó muchas cosas, sí, quizás tenía un poco de nostalgia, sí, porque pues somos humanos, tenemos sentimientos, dudas, debilidades, pero escuchó el llamado y respondió y confió en Jehová. Entonces esto, hermanos, es fe, obedecer a Dios aunque todavía no tengamos todas las respuestas. Dios nos está llamando a dar un paso y quizás llevemos tiempo pensando lo mismo, no puedo. Quizás necesitas comenzar a servir, quizás necesitas reconciliarte con alguien, porque esto es parte del llamado de Dios. Él te llama a perdonar, Él te llama a que tomes o que retomes en serio tu vida de oración. Eso también es un llamado que te dice el Señor que no estás orando como deberías. Entonces, obedezcamos ese llamado también. También nos puede decir que dejemos algo que no le agrada al Señor. O necesitamos hablarle a alguien de Cristo. Muchas veces pues nos da vergüenza o no tenemos tiempo, y eso también son llamados, porque la gente está necesitada en el mundo y nosotros somos instrumentos de Dios, y a veces sentimos ese llamado de háblale a la persona si vas en el tren o en el autobús, y es como, no lo conozco, ¿qué le voy a decir? Que son llamados de Jesús. Entonces, tengamos esos oídos alertas de la manera espiritual para que Dios nos pueda utilizar y capacitar a su obra, y de esa manera nosotros servirle al Señor. Esta mañana podemos analizar sobre qué red
nosotros necesitamos soltar para seguir al Señor? ¿Qué red necesitamos soltar? Y pensemos en esto. Pedro tuvo que dejar algo. Y lo más curioso es que Pedro no precisamente tuvo que soltar algo malo para seguir al Señor. Pedro literalmente soltó sus redes, que era su trabajo, su medio de vida, era lo conocido de toda la vida para él poder sobrevivir, era su seguridad. El Señor le dijo que la dejara, la dejó y le siguió. Entonces, a veces no podemos decir, no, Señor, pero si yo te estoy orando, Señor, pero si yo te estoy esto, pero tenemos a veces una red que no nos deja avanzar del todo. A veces nuestra red simplemente puede ser nuestra comodidad, nuestra zona de confort. Señor, hoy yo me siento bien, tengo un trabajo que me permite ir a la iglesia de esta hora, tengo mi vida estructurada, tan organizada y aquí estoy tranquila. Y Dios te dice, no te traje acá tranquila, porque tenemos que servirle, o no queremos seguir avanzando porque es que se me descontrola la vida que tengo aquí, ¿no? Entonces ahí es cuando Dios empieza a hacernos otro llamado. Si estamos aquí tranquilas, me gustó el País Vasco, me gusta aquí el piso que tengo, y igual Dios me llama a ir de misionero al Amazonas. Yo no nos puede contar qué experiencia es estar en la selva, en la jungla. Entonces es dejar nuestra zona de confort. ¿Por quién? Por el Señor. Entonces así obedecer ese llamado y pensar nosotros, evaluarnos, qué red necesito soltar esta mañana. Y si estoy escuchando al Señor, si estoy caminando con Él. Y como tercer punto, Jesús nos llama con un propósito. En Mateo 4:19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y esta es quizás la parte más bonita de esta reflexión, porque Jesús no solamente le dijo sígueme, sino que le dijo os haré. Y eso es maravilloso. Que el alfarero nos diga os haré y dejarnos que Dios nos haga, que Dios nos transforme. La verdad que eso es impresionante, tener el privilegio de que sea Dios quien haga, porque como les decía antes, nosotros por nuestras propias fuerzas, nosotros por nuestras propias obras, no somos nada, ni podemos hacer nada, ni podemos cambiar nosotros mismos. Tenemos que dejarnos que Dios nos haga. Y cuando Él nos llama, ese es su propósito. Que vayamos a Él, le sigamos y Él nos va a hacer. Pedro era un pescador, pero Jesús vio algo más. Eso significaba que todavía ellos no eran lo que iban a llegar a ser en las manos de Dios. Hoy somos estas personas que tenemos nuestro trabajo, pero Dios nos diseñó y nos creó y ve más allá de lo que podemos hacer hoy. Él nos ve más capaces de lo que nosotros podemos vernos. Entonces, si Él nos llama, es porque nosotros podemos. ¿Y por qué podemos? Porque Él va a estar con nosotros, transformándonos, ayudándonos en todo momento. Jesús no miró solamente lo que Pedro era, Jesús vio lo que Pedro podía llegar a ser en sus manos. Entonces, nosotros pongámonos como si fuésemos Pedro. Señor, yo soy esta persona, pero en tus manos yo voy a llegar a ser lo que tú quieras que yo sea. Heme aquí. Dios nos capacita mientras caminamos con Él. Nosotros tenemos que tener nuestra vida de oración, leer la Biblia y podemos tener eso de poder estar en estudios bíblicos, en eso capacitarnos, sí. Pero esto es textual que no podemos memorizar. Dios nos capacita. Dios es el que nos da la palabra, su Espíritu Santo nos acompaña en todo momento. Entonces, si Dios nos llama, Él sabe cómo hará con nosotros. Quizás lo pensamos, yo no puedo servir porque no sé lo suficiente. Pero la cuestión no es solamente estoy preparado. Esa es una pregunta que nos hacemos, estoy preparado. Pero la verdad es que la pregunta es, estoy dispuesto. Porque Dios me llama, pero yo estoy dispuesta a soltar esa red, a dejarme que Dios me transforme. Esa es la verdadera pregunta, porque
yo podría decir, es que yo no soy pastora, no tengo el llamado. Dios me hizo el llamado a través del pastor y yo dije, Señor, usted sabrá, aquí voy a obedecerle. Entonces debemos, hermanos, de disponernos para la obra del Señor. Porque Dios no necesita que lleguemos aquí terminados con tantos diplomas, con un doctorado, porque Dios ve nuestro corazón. Dios ve más allá de lo que es visible y Él nos transforma mientras caminamos con Él. Tenemos otro ejemplo también de inseguridad. Los humanos somos inseguros. Moisés se sintió incapaz cuando Dios le llamó. Le dice, Moisés, tú tienes que ir a liberar a ese pueblo. Y Moisés, yo voy a ir a hablar ante un faraón, gente importante, soy tartamudo, Señor. Yo no puedo hablar. ¿Cómo tú me vas a mandar? Y ahí está, la razón precede más a la fe. Entonces él dijo, yo no me siento capaz. Y Dios, en el camino, le fue ayudando, le fue dando cómo para cumplir su obra, su propósito. Tenemos también a Jeremías. Jeremías se consideraba demasiado joven para tremenda responsabilidad. Y que sea él el portador de que Dios les decía, si no se arrepienten, va a pasar esto. Y iban a decir a la gente, poniéndolo en nuestro tiempo, este chavalito me va a venir a mí a decir que Dios le habló. Si podemos ver en estos tiempos, porque somos así, ver de vieja cabeza y con ese pantalón flojo, venís vos a decirme, porque si no va de saco y corbata o lo que podemos tener nosotros como un predicador, este niño me va a venir a decir a mí. Y él se consideraba demasiado joven, yo no puedo, y Dios lo usó. Gedeón decía, Señor, nosotros estamos escondidos para sobrevivir, mi familia es más pequeña, yo soy el más débil de los débiles y vienes y me buscas a mí. Aquí debe haber un error. Y Jesús le dijo, no, eres tú el que tiene que ir. Pedro tenía mucho que aprender, ese dominio de carácter, tenía que pulirse un montón, y sin embargo Dios los usó a toditos. Hermanos, no tenemos excusas. La verdad que ante Dios no hay excusas, no hay limitaciones, porque cuando caminamos con Él, Él nos capacita. Y es que servir al Señor no es necesariamente estar siempre detrás de un púlpito o lo visible. No, porque la obra es para el Señor. Aquí en la iglesia muchos servimos enseñando a los niños. Y Dios ve ese servicio, agradece ese servicio de las maestras enseñando a los niños. Los hermanos que están en el sonido, en la alabanza, en la adoración, los hermanos que servimos limpiando esta iglesia, porque el servicio es para el Señor, tener la casa, esto es lo que podemos tocar, pero lo que Dios ve a través de nosotros, nuestro corazón, nuestra humildad. Otros están en la entrada recibiendo a los hermanos para que se sienta algo fraternal, porque los hermanos, los más bonitos los ponemos en la puerta. Sí están guapos los hermanos de la puerta, pero es un servicio al Señor, no es que es un estándar, ¿a qué lo ponemos? No, están dispuestos. Entonces, hermanos, ahí están para que reciban a los hermanos que a la visita, a los hermanos y sentir eso fraterno. Otros evangelizando, entregando los tratados, aunque aquí en la iglesia no tengamos como una red de evangelización, pero hay hermanos que lo hacen por su cuenta. Hay un llamado y han respondido, llevan en su bolso ese tratado que se lo dan a cualquier persona o lo meten en el buzón. Ese es un servicio para el Señor. Amén. Otro, orando por personas que no conocemos. Cuando venimos aquí nos reunimos los martes, están las peticiones, abrimos la cajita, si no está presente, vamos a orar por esta hermana que vive en Nicaragua, que es la hermana de la tía, del amigo, del primo, del vecino, no sabemos quién es, y aquí estamos dispuestos a orar, a interceder por ellos, porque nosotros no lo conocemos, pero Dios sí. O a veces solo orar por y hay un nombre. No necesitamos los detalles, porque Dios ya sabe. Entonces aquí hemos orado y Dios ha respondido a esa oración. Eso también es un servicio al Señor, el venir a orar por otras personas.
Y otra manera también de servirle al Señor es simplemente también, bueno, no digo simplemente, pero porque todo es importante, pero siendo luz en nuestra familia, siendo luz en nuestro trabajo y en nuestro entorno. Eso también es parte del servicio del Señor. Nosotros poder reflejar el rostro del Señor donde sea que vayan. No somos perfectos, hermanos, no hay perfección, pero si caemos, que podamos levantarnos y decir: el Señor me llama, yo le sigo, Él me perdona, y seguir avanzando en su camino, hermanos, porque somos débiles, pero en Jesús somos fuertes. Entonces, eso es servir al Señor. Hay diferentes dones, hay diferentes funciones. ¿Y por qué hay diferentes funciones? Porque somos un cuerpo. El cuerpo no trabaja con un solo órgano, no, somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y por eso son diferentes funciones. Y todos aquí podemos servir, hermanos, en la obra del Señor. Somos útiles. La palabra de Dios dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, quiero que por un momento pensemos en nuestra propia vida y nos preguntemos lo siguiente: ¿estoy escuchando a Jesús? Y porque podemos no podemos responder a una voz que no hemos escuchado. Entonces, ¿lo estoy escuchando? Porque si no lo escucho no puedo responder, sigo ahí mismo porque no me he acercado a conocer al Señor. Y si he escuchado ese llamado, preguntémonos: ¿estoy respondiendo a Jesús? ¿O estoy poniendo excusas esperando el momento perfecto? ¿Estoy caminando hacia el propósito de Jesús? Porque Dios no solo quiere salvarnos del pecado, hermano, también quiere transformar nuestra vida y utilizarla para su gloria. Y quiero finalizar con un llamado para aquellos que todavía no conocen a Cristo, que puedan reflexionar, que puedan escuchar ese llamado, que puedan escuchar esa voz. No es mi voz, no es casualidad hoy. Quizás hemos venido cargados, quizás has venido con un problema, pero hoy no quiero hablarte de que te lleves lo que tú vas a hacer por Jesús. Que te quedes con el primer llamado, que es venir hacia Él, tener una relación directa, personal con Jesús, y que pueda salvar tu vida, que pueda aligerar tus cargas, que te pueda transformar. Y no necesitas tener todas las respuestas. Necesitas disponerte, y tú puedes comenzar simplemente diciéndole: Señor, quiero conocerte. Señor, quiero que formes parte de mi vida. Y para quienes ya seguimos a Cristo y quizás llevamos años, hermanos, caminando en los caminos, estando en los caminos de Jesús, hoy también nos vuelve a decir: sígueme. Que dejemos nuestra zona de confort. Dice: ven y sígueme. Nos está llamando a perdonar, a evangelizar, a recuperar nuestra vida de oración y a dar ese paso de fe, a dejar esa red que nos impide avanzar. Él dice: quedémonos con estas tres palabras: ven, sígueme y te haré. Primero, ven, que Jesús quiere que nos acerquemos a Él. Después, sígueme, y aquí está la decisión. Porque la decisión es nuestra, el llamado siempre está, la decisión es nuestra si lo seguimos. Y finalmente Él dice: te haré, porque no eres tú quien te vas a hacer: me voy a hacer evangélico, me voy a hacer cantante para Dios, me voy a hacer. No, Él dice: te haré, es el Señor el que nos va a hacer. Y porque Jesús quiere trabajar en nosotros y nos quiere llevar hacia un propósito. El llamado de Jesús no es solamente una invitación a hacer algo, es una invitación a convertirnos en alguien diferente, queridos hermanos, porque cuando caminamos con el Señor ya nunca más somos los mismos, pero es para Él, para su obra. Dice que en este mundo podemos tener aflicciones, pero Él ya venció el mundo, y nuestro reino, nuestro tesoro no es terrenal. Nosotros tenemos la visión de lo divino, de lo que vamos a llegar a ser más allá de esta vida, de este cuerpo, de este trabajo. Vivimos para su gloria, vivimos para su honra. Y bueno, quiero que podamos levantarnos de nuestros asientos y vamos a orar juntos, y que recordemos que hoy hemos hablado del llamado de Jesús y
Y quizás mientras escuchamos esta palabra, el Señor puso en tu corazón que puedas escuchar. Así que oremos a Él si quieres pasar al frente a orar, no porque lo estoy pidiendo, no porque te vean, sino simplemente decirle: Señor, aquí estoy, heme aquí, perdóname si me has llamado, si no te he escuchado. Quiero que seas tú, Señor, el que transforme mi vida. Quiero que seas tú el que pueda aligerar mis cargas. Quiero que seas tú, Señor, el que lleve, Señor, mi camino. Quiero caminar, Señor, contigo, dejar toda esa pesadez, dejar esa red, Señor, y poder servirte, Señor. Transforma mi vida, Señor, transforma mi ser, Señor. Quiero ser diferente, Señor. Ya no quiero ser como antes, Señor. Renueva mi vida, Padre. Puedes orar ahí, en tu interior, con el Señor.